gusto, y lo digo en serio que me gusta presumir a los amigos de mi generación, no porque las demás generaciones sean malas, también todas las generaciones son buenas, pero me queda clarísimo que en mi generación nos inyectaron el ADN, y eso a mí me da mucho gusto y presumo constantemente a mi generación, y entre la generación nos damos cachetadas guajoloteras para también despertar y estar presentes aquí en la vida política. Entonces, Enrique, Lalo, adelante, venga, Enrique, para que ya lleves toda la reunión. ¿Cómo están? Buenas noches nuevamente. Les digo que un poquito aislado, pero con esta tecnología es maravillosa porque salí con COVID después de 2 años de haber resistido, sí salimos, incluso previo a esto, y lamentablemente murió la mamá de otro gran panista que se llama Enrique Carrillo, que ustedes conocen, el tocayo del alma. Y bueno, pues el motivo de verlo hace una semana, pues no fue grato porque pues también conocía yo a la mamá de Carrillo, de Enrique, pero fue gratísimo, o sea, ahora sí que una cuestión triste nos reunió a varios expanistas, no expanistas, perdón, estoy diciendo todo, exjuveniles, panistas todos, nos reunimos, híjole, yo creo que sin organizarlo, nos reunimos toda la generación, ahí estaba Irra, estaba Charlie, estaba Jesse, nos reunimos toda la banda de aquel entonces, de los que éramos los latosos juveniles desde el 92 al 2000 más o menos, ahí estábamos. Entonces sí fue pues grato ver cualquier cantidad de compañeros y compañeras que teníamos, incluso algunos de ellos muchos años. Yo tenía Paco Araujo de no verlo 30 años, y nos dimos cita para honrar a la mamá de Enrique. Lamentablemente partió, que está con Dios claramente, pero bueno, fue un gusto verlos a todos, siempre es un gusto verlos, porque además recordamos viejas batallas de aquellos ayeres, y los que no estuvieron presentes porque no pudieron, no estaban presentes con el alma, o sea, se hicieron presentes. Entonces fue muy padre vernos. La verdad es de que fue una buena reunión a pesar del motivo, ¿no? Y me da gusto también saludar aquí a los compañeros de panistas organizados, que bueno, pues ya hemos trabajado también un tramo aquí, uniéndonos por cuestiones que son causas comunes, como los principios, nuestra mística, nuestra doctrina, todo lo que tiene que ver con el amor a la camiseta, el amor al partido, el amor al azul, como bien decía nuestro amigo Jacobo, y que queremos precisamente hacer valer en la vida pública de México estas convicciones, como lo decía don Manuel. Y bueno, pues sin más preámbulo, voy a presentar, hoy la plática se trata de por qué llegamos aquí, cómo es que llegamos aquí. Y nos la va a dar también un gran amigo, un gran compañero que tengo con él de coincidir y de tener experiencias también compartidas en el partido muchísimos años, como es Eduardo Vázquez, nuestro querido Lalo. Y voy a dar una pequeña semblanza de su currículum para que después pues él se siga con la charla, que estas charlas son muy enriquecedoras, muy padres. Antes se hacían en los comités frecuentemente, y hasta eso también hemos perdido. Yo creo que de eso también va a hablar Eduardo, ¿no? O sea, antes la charla, la camaradería castrense, el platicar, el debatir ideas, el votar las cosa que hoy ya no se hace, ya todo te lo dan prearmado, pues lamentablemente ha perdido esta oportunidad de encontrarnos, de vernos, de saludarnos, de estrechar manos, de diferir, de contraponer ideas, de buscar lo mejor. Eso le dio a la vida del partido durante muchísimos años nuestra identidad propia, ¿no? Entonces, ojalá que lo rescatemos, porque es lo que nos identifica, es nuestro ADN, a pesar de que se ha perdido. Bien, Eduardo Vázquez Chávez tiene formación académica en estudios de licenciatura en Administración por la Universidad Latinoamericana y licenciatura en Historia por la Facultad de Filosofía de la UNAM. Realizó diversos cursos y diplomados y talleres bastante interesantes, como Presupuesto basado en resultados en la UAM y en Hacienda, curso básico de Derecho Parlamentario. También también un curso que se llama Pensando el Capitalismo, la filosofía después de Auschwitz, y taller internacional de periodismo en el Diario de Yucatán, y otros temas relacionados en economías y finanzas.
De hecho, su carrera laboral también se ha enfocado en la dirección financiera. Actualmente es director del Consejo de Previsión Financiera, una consultora intermediaria para servicios financieros en seguros, ahorro e inversión, que ha dado pláticas, por cierto, muy interesantes y conversaciones también sobre la importancia del ahorro en charlas, que son bastante interesantes, que no sé si a ustedes los ha también invitado y son bastante interesantes de la importancia del ahorro. Gestión administrativa para el Instituto de Movilidad y Desarrollo Urbano Territorial en el gobierno del estado de Yucatán. Tiene amplia trayectoria en la administración pública, financiera nacional, de desarrollo agropecuario, rural, forestal y pesquero, subdirector de seguimiento a la información delegacional de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, gerente de recursos humanos en pronósticos para la asistencia pública, además de haber sido asesor y colaborador para diversos programas federales en el Registro Agrario Nacional, ACERCA y la Secretaría de la Reforma Agraria. Y ha sido asesor parlamentario en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y en la Cámara de Diputados. Trayectoria partidista, bueno, pues es miembro activo desde 1998 en el sector juvenil, ya participaba desde antes, me consta, y se desempeñó como secretario juvenil delegacional en Cuauhtémoc, secretario de organización a nivel regional y como capacitador juvenil nacional. Miembro del comité directivo en la demarcación Cuauhtémoc en diversos periodos, ocupando diversas secretarías, entre las que destacan estudios y fortalecimiento interno, y por supuesto todas las actividades de campaña, desde colocar un gallardete hasta ser representante en la casilla o general o en otros entidades locales y federales. Pues con ustedes, Eduardo Vázquez, para hablarnos hoy, con mucho gusto, de cómo hemos llegado hasta acá. Bienvenido, Lalo. Muchas gracias, Quique. Pues buenas noches a todos. Muchas gracias por su presencia. Gracias por la presentación, mi querido Enrique. Digo, pues sin más preámbulos, vamos a introducirnos en el tema, ¿no? ¿Cómo llegamos hasta aquí? Reflexiones en torno a la realidad socioeconómica de México. A ver, permítanme compartir la pantalla. A ver si... ¿Sí ya la aprecian? Sí, ¿verdad? Sí, Lalo. Sí. Perfecto. Bueno, hoy en día estamos viviendo situaciones y sucesos históricos que están marcando nuestra vida, como lo está haciendo la pandemia, la guerra en Ucrania y sus implicaciones y efectos determinantes en la economía mundial. Además de todo ello, particularmente en México, le adicionamos el hecho de estar viviendo o padeciendo, diría yo, una administración presidencial muy cuestionable, que más que gobernar, predica una ideología de confrontación y que busca enemigos para autolegitimarse, y con base en lo cual, lamentablemente, se toman decisiones de Estado que impactan de manera directa en la vida de todos nosotros, y peor aún, pues está condicionando nuestro futuro. Es por ello que es imperante echar un vistazo a nuestra realidad actual y, de paso, a nuestro pasado inmediato, que en el argot de los historiadores se le denomina historia contemporánea, para con ello tratar de entender nuestra actualidad en la que vivimos y pues transitamos, pues a través de ella podemos comprender nuestro camino recorrido y saber cómo es que llegamos hasta nuestros días, pero también, pues, más importante aún, intentar con ello darle forma a nuestro futuro. Digo, esa es una de las funciones de la historia, ¿no? Entender nuestro pasado, pero también un poco nuestro presente y saber hacia dónde nos dirigimos. Pues curiosamente la historia implica el estudio del pasado, pero a su vez es un apoyo o herramienta intelectual que nos permite darle forma a nuestro presente y en el cual forjamos irremediablemente nuestro futuro. Al respecto, para cerrar esta parte introductoria, me gustaría citar una frase del gran filósofo alemán Friedrich Nietzsche, que es muy profunda y que nos brinda un mensaje muy claro y conciso sobre lo que es la historia para el ser humano. Y esta frase dice así: el animal olvida al punto que ve morir cada momento, volver a la noche y extinguirse para siempre. El hombre, por el contrario, se dobla bajo la carga cada vez mayor del pasado.
Bueno, pues ahora sí pasemos a la primera parte de nuestro conversatorio. México durante el siglo XX sufrió grandes e importantes transformaciones económicas que deben entenderse a partir de su relación con otros factores políticos, sociales y culturales que tuvieron lugar. Por ejemplo, una de las grandes transformaciones que hemos tenido, pues está el cambio demográfico, ya que iniciamos siendo un país rural a principios del siglo XX, con 15.1 millones de habitantes para cuando iniciaba la Revolución Mexicana, y terminamos siendo para el año 2020 un país mayormente urbanizado con poco más de 126 millones de habitantes, según el censo del INEGI, y cabe indicarlo, pues estamos en constante crecimiento. El siglo XX mexicano, hay que recordarlo, inició con una revuelta armada en la que fuimos protagonistas de la primera revolución social en el mundo moderno, que luchó por la reivindicación de los derechos sociales y políticos. Cabe señalarlo, 7 años antes de que tuviera lugar la Revolución Rusa, aquel movimiento social revolucionario que arrastró al mundo entero a vivir en un orbe polarizado en gran parte del siglo XX. De ahí transitamos en las décadas siguientes hacia la consolidación del Estado moderno mexicano, lo que se denomina la etapa posrevolucionaria, dejando de lado los gobiernos militares y caudillistas para pasar a la constitución de un gobierno civil y, por supuesto, a la búsqueda por consolidar instituciones que dieran forma a nuestra nación y que ayudaran a forjar nuestro futuro desarrollo económico, político y social. Cabe señalar pues que Manuel Gómez Morín, fundador de Acción Nacional, pues es reconocido como un constructor de instituciones en México, de grandes instituciones. Él formó parte del comité de administración y participó en la ley de la formación del Banco de México, del Banco Nacional de Crédito Agrícola y, por supuesto, Acción Nacional. Y también cabe destacar, pues fue rector de la universidad y en su momento defendió la autonomía universitaria, ¿no? Bueno, dentro de todo este proceso, nuestra historia se fue transformando e incluso nuestro perfil demográfico se invirtió. Crecieron y se multiplicaron los centros urbanos en el país con la consiguiente demanda de servicios y productos. El sector rural, por el contrario, no se desarrolló de la misma manera. Podemos ver en la gráfica cómo a principios del siglo XX, pues éramos una sociedad predominantemente rural, que después de 1960, cuando se da el impulso a la industria en México, pues hay una transición hacia una sociedad más urbana, ¿no? El campo creció, pero en menor magnitud, ¿no? Por supuesto. Al paso del tiempo, pues surgieron otros retos y problemas que hemos enfrentado, algunos de manera adecuada, otros sin mucho o incluso nulo éxito. Por ejemplo, en el tema rural y agrario, básicamente el Estado se centró en repartir tierra conforme a la idea de justicia social planteada por la revolución, pero su desarrollo no se impulsó, con todo y que México tenía una gran vocación por el campo. Aquí vale hacer algunas reflexiones, algunas preguntas retóricas. ¿Cómo debemos entender la justicia para el campo al pasar de ser un sector en manos de latifundistas en el siglo XIX a un sector sujeto a los cacicazgos políticos locales actuales? ¿Justicia es igual a reparto agrario? Algunas preguntas para una reflexión. Ciertamente no se ha logrado superar todos los rezagos y problemas del país, pero sin duda sí se han alcanzado, por otra parte, avances importantes y la economía mexicana incluso ha llegado a experimentar periodos de crecimiento. También tenemos importantes avances en sectores como la salud y la educación, aunque aún sin duda quedan muchos retos por superar. No obstante, es necesario también hacer una advertencia, y es que existe un aspecto a considerar para poder revisar nuestro pasado, y es el hecho de que su visión, es decir, la visión que tenemos propia de nuestra historia, ha estado y está cargada de una sobreideologización que se explica en gran medida por la competencia política que se vive en el presente. Ya lo vemos como el primer mandatario desde Palacio Nacional interpreta la historia
para acomodarla a su gusto, ¿no? De acuerdo con sus fines políticos y propagandísticos del régimen. En este sentido, pues cabe señalar y enfatizar que existe un deber ético y más aún una responsabilidad muy grande por demostrar objetividad para entender nuestro presente y nuestro pasado, por supuesto, valorando lo que se ha hecho bien, pero también sin buscar juicios desmedidos y estar claros de los errores que se han cometido. El ejemplo más claro y evidente que tenemos al respecto de esta sobreideologización nos lo brinda el propio Andrés Manuel López Obrador, quien tiende a satanizar el llamado periodo neoliberal, muy presente en su discurso, siendo uno de sus principales pilares retóricos para presentar a su gobierno como la única y verdadera respuesta a los problemas sociales generados a consecuencia de la implementación de diversas políticas de gobierno durante los años 80 y 90, principalmente tendientes a liberalizar la economía, ordenar las finanzas públicas y adelgazar al gobierno. No obstante, lo que no se dice ni se explica mañosamente son las razones y el contexto que llevó a México a transitar por un periodo de liberalización económica. Es decir, no se brindan razones del por qué se cambió el rumbo, por qué el modelo económico precedente fue insuficiente para superar algunos de los problemas más arraigados, en particular la pobreza y la desigualdad. De igual manera, no se brinda ningún balance en torno a cuáles fueron los aciertos y también las limitaciones de dicho modelo económico. Solo se maldice, porque así lo dicta, pues, la moralidad de la izquierda obradorista. Pero bueno, para no quedarnos en ese pantano de la incomprensión, o al menos intentar darnos una idea del por qué acontecieron hechos y acciones que han definido nuestra historia, es que necesitamos dar un repaso general a nuestra historia contemporánea, la más reciente, entre comillas, por supuesto, en el contexto histórico, al menos si deseamos real y honestamente comprender lo sucedido. Bueno, ello nos exige comenzar nuestro breve recorrido histórico por el pasado reciente, en particular poniendo como punto de partida un suceso determinante en la vida económica de México y que es la crisis de 1982, a partir de la cual daremos pie para contextualizar históricamente lo que consideramos son los últimos sucesos que determinaron y definieron nuestra estructura y modelo económico actual. Nuestra revisión histórica inicia pues con los antecedentes de esta crisis, no de manera arbitraria, sino bajo el criterio de que dicho año marcaría un cambio determinante en la forma en que se verá reformada la estructura económica y el modelo de desarrollo de nuestro país, y cuyos cambios siguen siendo aún hoy en día importantes para comprender la operación actual de nuestra economía. Pero bueno, ¿cómo llegamos al estallido de esta crisis de 1982? Bueno, previo a dicha crisis, a dicho año, tuvieron lugar dos periodos presidenciales que debemos tener muy presentes por su forma muy particular de administrar al país, y son los periodos de Luis Echeverría Álvarez, del 70 al 76, que por cierto acaba de fallecer recientemente, y de José López Portillo, del 76 al 82, sobre quienes se yergue la leyenda negra del Estado interventor, atribuyéndoseles extravagancias, voluntarismos y sobre todo el haber implementado políticas de corte populista, quienes debe decirse transitaron hacia el final de lo que se conoce como el desarrollo estabilizador que vivió México, con todo y lo que ello conlleva, y que además, sumado a ello, es justo mencionarlo, tomaron decisiones equivocadas que llevaron al país precisamente a la crisis de la deuda del 82 y al estancamiento de los años 80, ¿no? No es menor considerar a su vez que existen algunos rasgos particulares de dicha forma de gobernar con el obradorismo actual, toda vez pues, que Andrés Manuel se formó particularmente en el seno de dichos gobiernos. Bueno, sin embargo, en un acto de defensa, pero no en un acto de defensa, pero sí en honor a la objetividad histórica, es necesario recordar los evidentes signos de agotamiento de la estrategia de desarrollo anterior al gobierno de Luis Echeverría, así como de los problemas de distribución del ingreso que en el desarrollo estabilizador previo ni los años de crecimiento habían logrado superar, y de las presiones sociales y demográficas que enfrentaba el país al inicio de los años 70.
sobre todo sumados a la inestabilidad económica internacional que terminó con los años dorados de la segunda posguerra. Como lo menciona Leonardo Lomelí Venegas, profesor de la Facultad de Economía de la UNAM, miembro del Sistema Nacional de Investigadores y Estudio del Tema, estos gobiernos, los de Echeverría y López Portillo, se enfrentaron al principal problema por mantener el crecimiento económico en un país cuya población, como ya lo vimos, crecía aceleradamente, pero en escenarios distintos y con diferentes prioridades. Echeverría reconoció la necesidad de una reforma fiscal y de un esfuerzo redistributivo por la vía del gasto social, pero el enfrentamiento con el sector privado afectó seriamente la viabilidad de sus planes. Y los errores de política económica complicaron aún más la situación hasta llegar a la fuga de capitales y la abrupta devaluación de 1976. Como ya lo mencionamos, el modelo que se llamó de desarrollo estabilizador, el cual dio a México, por cierto, un importante impulso económico, ya para los años 70 mostraba signos de que se requería un cambio, ya que se estaban presentando deficientes procesos de crecimiento económico, por lo que los gobiernos en turno pues se planteaban la necesidad de modificar dicho modelo. Particularmente, pues ellos promovían un Estado con mayor participación, buscando apoyar la política de inversión que se venía dando. Con ello se consideraba que la situación económica pues podía mejorar y el comportamiento de las variables macroeconómicas presentarían signos favorables, incentivando nuevamente el crecimiento. Digo, al menos esa era la intención de esos gobiernos. En este sentido, el gobierno de Luis Echeverría planteó un plan nacional de desarrollo en el que se fortalecería a las empresas bajo su propiedad con una fuerte participación. A este modelo se le conoció como del desarrollo compartido. Se adquirieron empresas y se crearon otras, sobre todo empresas de servicios que apoyarían a la inversión en el campo, así como a la distribución de mercancías, fideicomisos, para el otorgamiento de créditos, apoyo al agro y a la pesca. Es así que el eje del proceso fue el gasto público federal, acentuando una inversión y apoyándose en el endeudamiento, tomando como garantía la boyante industria petrolera, que ya pues para ese entonces se habían descubierto extensos yacimientos petroleros a inicios de los 70s, lo cual hacía pensar que el petróleo era la salvación económica del país y que debía comenzarse a administrar la abundancia, como llegó a sentenciar en algún momento José López Portillo. Para darnos una idea de cómo creció la participación del Estado en la economía en la década de los 70s con estos gobiernos, basta con mencionar la creación de empresas paraestatales desde el 20 al 40, que fue tan solo de 36 empresas. Del 41 al 54 fueron 144. Del 55 al 70, 272. Y del 70 al 82, pues nos da un total, imagínense, de 1,155 empresas estatales. Y por ahí se dice inclusive que esa cifra incluye hoteles y hasta un cabaret. Esta política pues llevó al gobierno de Luis Echeverría al final del sexenio a tener fuertes enfrentamientos con empresarios motivados en gran medida por desacuerdos en el manejo de la economía y de los recursos financieros del gasto público y su reiterada política de no consultarlos. En la medida de política económica que aplicó, digo, algunas características las estamos viendo en el gobierno actual de no consultarlo, no consultar nada. Los empresarios pues sentían que se habían afectado sus intereses, puesto que el gobierno había invertido en actividades privativas que eran de la iniciativa privada, compitiendo de forma inadecuada con sus capitales, habiendo permitido incluso invasión de tierras y promovido la expropiación de tierras agrícolas al darle un gran impulso a la reforma agraria, en cuya presidencia se creó, por cierto, el llamado Departamento Agrario, que concluyó con la creación de la extinta ya Secretaría de la Reforma Agraria, con don Augusto Gómez Villanueva como su primer secretario, priista de la vieja guardia y amigo personal de Luis Echeverría. Era, por lo tanto, a decir de los empresarios, un gobierno que no les garantizaba sus inversiones,
al aplicar a las empresas del sector público, desplazando la iniciativa privada de estas actividades. Por ejemplo, vamos a ver un caso que es el del sector de vivienda y del crédito popular. El sector empresarial se inconformó con la creación del Infonavit, el cual se creó en el 72. Dicha dependencia, el Infonavit, pues es el resultado de muchas demandas de la época de las grandes centrales obreras que buscaban resolver los principales problemas nacionales de vivienda y de crédito popular. Hoy en día cabe señalar esta expansión de los tentáculos del Estado por la economía no fue del todo tan mala, a pesar de, como estamos viendo, la increíble creación de empresas que tuvo en este periodo. En el caso del Infonavit, pues hoy en día esa empresa es un pilar, no empresa, esa paraestatal es un pilar fundamental para la economía de los trabajadores, aún con todos los problemas que enfrentan, ¿no? De ahí la importancia de no sobreideologizar los hechos históricos. Este enfrentamiento condujo a una serie de presiones, como la difusión de rumores de golpes de Estado, crisis gubernamental, entre otras. También ocasionó a su vez fuga de capitales y, por supuesto, la devaluación del peso, teniendo, por lo tanto, este enfrentamiento consecuencias considerables para el desarrollo de la economía nacional. Ya la llegada de José López Portillo, ya con el cambio de sexenio, para diciembre del 76, con el propósito de atender el descontento empresarial, López Portillo implementó un plan de desarrollo económico basado básicamente en 4 programas. El de la Alianza para la Producción, el de combate a la pobreza, el de apoyo a la producción de alimentos y energéticos. Algunos suenan muy que lo están trayendo, ¿no? Reloaded. Bueno, el programa de la Alianza para la Producción tuvo como propósito ofrecerle a los agentes económicos alternativas viables que les permitieran conciliar intereses y comprometerse en realizar inversión productiva en diversas ramas de la actividad industrial, diseñando programas de fomento donde las empresas que se favorecieran del mismo se comprometían en realizar no solamente inversiones, sino en fijar metas de producción, fijación de precios, metas de exportación y en gran medida procurar la integración de componentes nacionales en su proceso productivo. Este programa condujo a que la inversión privada creciera en términos reales entre el 77 y el 81 a una tasa promedio anual del 13%, pero a finales de la década de los 70 y el inicio de los 80, o sea, entre el 76 y el 81, la situación económica mundial, pues por su parte no era del todo alentadora y las tasas de interés del mercado financiero se fueron incrementando de forma progresiva, teniendo aumentos considerables, sobre todo en el costo del crédito, lo que desde luego afectó las finanzas de los países deudores como México, quienes estaban financiándose en gran parte con deuda, confiándose en las reservas petroleras que tenía México, como una especie de garantía, ¿no? que tenían o que veían en el petróleo. Si fuera poco, y aunado a lo anterior, en el contexto internacional también se va gestando un cambio en el poder y la política de 2 grandes potencias que son el Reino Unido con Margaret Thatcher en el 79 y después en los Estados Unidos al llegar Ronald Reagan a la presidencia en 1980, quienes se plantearon respectivamente la implementación de políticas económicas de combate a la inflación y el impulso de un nuevo modelo de desarrollo económico a nivel mundial, el llamado neoliberalismo precisamente, el cual fue impulsado por medio de los principales organismos internacionales de apoyo económico bajo la idea de que el Estado intervencionista era uno de los factores fundamentales que ocasionaba distorsiones en la economía, por lo que debía tenderse a reducir al mínimo su participación. Es decir, esta tendencia mundial pues iba en contra de la forma en que hasta ese momento pues estaba dirigiendo la economía nacional y lo que habían hecho nuestros gobiernos en la década de los 70. Este esquema de políticas económicas implementadas, impulsadas y promovidas tanto por Estados Unidos como Reino Unido, al ser más restrictivas en relación a la participación del Estado en la economía, pues se buscaba impulsar el libre comercio, llevó a nuestro país a enfrentar por consiguiente una reducción de su comercio con el exterior por la tendiente mano del Estado en la economía nacional, al encontrarse con fuertes barreras comerciales respectivamente a favor de una economía menos intervenida
por el Estado y en consecuencia a una caída de las exportaciones, es decir, no se podía competir en las nuevas condiciones del mercado internacional. Como resultado de esto, se generó una caída en el crecimiento de las economías de los países en desarrollo, como era el caso de México, al reducirse la demanda de bienes del exterior. Otro elemento que contribuyó a esta crisis, como ya lo mencionamos, pues es el incremento del costo de los créditos, lo que endeudó aún más y considerablemente a los países deudores, que eran la totalidad de los países latinoamericanos, incluyendo, por supuesto, a México. Finalmente, para rematar este difícil escenario, se produjo una caída de los precios del petróleo a nivel mundial, la garantía que tomaban los gobiernos en ese entonces, ¿no? Lo que provocó, en el caso particular de México, una situación aún más grave, pues se cerraron las principales fuentes de ingreso de divisa y la obtención de créditos para dar continuidad a su política económica. México, por lo tanto, pues dejó de tener en cierta medida la garantía de su petróleo para financiar el crecimiento y cabe destacarlo, no se tomó ninguna medida en relación a la restricción del gasto público, el cual continuó y el gobierno hizo caso omiso a la realidad económica de entonces. Un error que nos costaría mucho, fue un error fatal. Esta situación hizo evidente los desequilibrios estructurales de nuestra economía, con un fuerte déficit externo, un incontrolable déficit fiscal, la drástica reducción del ahorro interno y un descomunal endeudamiento, lo que acompañado de los rezagos productivos, pues condujo al país precisamente a una severa crisis. Por lo tanto, pues el agotamiento de este modelo de desarrollo, el llamado desarrollo compartido, llevado por Luis Echeverría y José López Portillo, se profundizó con la crisis de la deuda del 82, ya que México no podía hacer frente a su deuda, generándose un periodo de estancamiento económico y de recesión que obligó a la revisión de las condiciones estructurales de nuestra economía. Con el estallido de esta crisis, la del 82, y la gran salida de capitales, a lo que el gobierno, cabe destacar, respondió con la nacionalización de la banca, de los bancos, se propició un necesario viraje de la política económica, donde el objetivo del desarrollo económico debía cambiarse para centrarse ahora en la estabilidad económica por todo el desajuste que habían generado. Era necesario y urgente contener la caída ya de nuestra economía. Esto inició una serie de reformas estructurales denominadas de primera generación, caracterizadas por procesos de apertura comercial, corrección fiscal, desregularización, estabilización y privatización principalmente. El responsable de realizar estas reformas inicialmente, pues fue ya Miguel de la Madrid, quien fue electo presidente de México para el sexenio del 82 al 88. Así pues, el objetivo de la política económica a partir de esta crisis del 82 y con la nueva administración se centró en extender la libertad de los mercados, considerando que al crear un ambiente favorable para ellos, se permitiría generar mayores y crecientes oportunidades de inversión productiva que favoreciera el crecimiento económico. Sin embargo, por su parte, ello llevó a la ausencia de un diseño de políticas que fomentaran el mantenimiento y el incremento de la productividad interna. En este sentido, las medidas que se tomaron para promover la estabilidad y generar las bases de un crecimiento fueron principalmente la apertura externa, la liberalización de los mercados, la privatización de empresas estatales, o sea, adelgazar el cuerpo del gobierno, la autonomía de la autoridad monetaria y la eliminación del déficit fiscal. En este contexto, todo aquel aparato burocrático de paraestatales y empresas de gobierno, pues tuvo que reducirse paulatinamente como medida de reducción del gasto público. Ahora sí se tenía que restringir el gasto público. El proceso, por lo tanto, de privatización y de adelgazamiento del gobierno, que arrancó con la crisis del 82, llevó a la venta de un gran número de dichas empresas estatales. Para el año del 86 ya solamente existían 737 empresas paraestatales, bajando a 280 para el 90 y a 213 en el 93.
Hacia finales del 96, el número de paraestatales se había reducido a 185, de las cuales 72 eran organismos descentralizados, 91 empresas de participación estatal mayoritaria y 22 fideicomisos públicos. Aunque sus inicios el gobierno de la Madrid estuvo más preocupado por la instrumentalización de programas ortodoxos, de ajustes avalados por los organismos multilaterales, como el Fondo Monetario Internacional, los cuales apostaban, por supuesto, por políticas de corte neoliberal, paulatinamente se fue planteando una agenda de reforma que buscara configurar una estrategia de cambio estructural ya para la economía mexicana. Las principales reformas que se impulsaron a partir de ello y que promovieron el cambio estructural tuvieron dos ejes fundamentales: revisar el papel del Estado en la economía y la relación de México con el exterior. La revisión del papel del Estado se tradujo, por lo tanto, como ya lo mencionamos, en una política de privatización de empresas públicas que se inició con De la Madrid y alcanzó su clímax con Salinas de Gortari, para continuar todavía con Ernesto Zedillo. Incluyó también una política de regularización que no siempre dio los resultados que se esperaban en términos de eficiencia económica y que en muchos casos solamente se tradujo en una disminución de la capacidad del Estado para regular mercados clave para la economía. Incluso en este contexto reformista, por brindar mayor participación del sector privado en la economía, a principios de la década de los 90, se dio por terminado el reparto agrario, y se reformó el artículo 27 constitucional con la idea de inducir la modernización del campo mexicano y hacerlo más productivo con base en el otorgamiento de mayor certidumbre jurídica a la tenencia de la tierra y en la posibilidad de asociaciones entre todo tipo de productores, lo que a su vez incidiría en una mayor inversión privada y en la capitalización del campo. La reforma introduciría para ello un cambio radical en la situación prevaleciente de principios del siglo XX, ya que rompía con el tabú del ejido como una institución intocable. A partir de la reforma, su carácter de inalienable, imprescriptible e inembargable cambió, pues fue permitida la posibilidad de que se vendiera, se arrendara e incluso se hipotecara. Pero bueno, regresando de la Madrid, las acciones de política económica por él implementadas en una primera etapa del 83 al 85 tenían como principal objetivo dar un énfasis particular a la estabilización de la economía por medio de la corrección de los desequilibrios presupuestales y de la balanza de pagos, y buscar paralelamente disminuir, por supuesto, la inflación, que llegó a niveles brutales en la década de los 80. Posteriormente, en una segunda etapa, a mediados del 85 y para diciembre del 87, se buscó una mayor apertura comercial, para lo cual se eliminaron diversos controles existentes, lo que permitió que en diciembre del 87 la producción interna protegida por precios oficiales, es decir, el control de precios oficiales por parte del gobierno, como algunos recordarán, algunos de los presentes, iniciara un proceso de reducción paulatina. A lo largo de este proceso es posible identificar una preocupación continua por un ambiente interno y externo caracterizado por la incertidumbre económica y financiera que vivía el país, así como una presencia creciente de reformas estructurales que marcarían de forma determinante el futuro de la ruta emprendida para la economía mexicana y su modelo de desarrollo. Otro aspecto que debe destacarse como parte de estas reformas es lo relacionado con el comercio y con su relación con el exterior, es el ingreso de México al Acuerdo General de Aranceles y Comercio, mejor conocido como GATT, por sus siglas en inglés, en 1986, que oficializó, cabe decirlo, la liberalización comercial del país y se convirtió en la condición impuesta por los acreedores y organismos internacionales para continuar apoyando al gobierno mexicano en el manejo de la crisis financiera. El ingreso de México al GATT, aunado a la transferencia de empresas públicas al sector privado y la instrumentación de esquemas de concesión para promover una mayor eficiencia del sector productivo en servicios que anteriormente prestaba el gobierno,
Son la antesala que perfila México para establecer un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos y Canadá, el cual se firmó en noviembre del 93, pero entró en vigor hasta el 1 de enero del 94. Este cambio de las relaciones con el exterior, por su parte, se tradujo en un impresionante incremento de las exportaciones mexicanas, que sin embargo, bueno, ha demostrado ello una limitada capacidad de arrastre para el resto de la economía. Asimismo, la eliminación de las restricciones de la inversión extranjera tampoco se tradujo de manera inmediata en mayor inversión directa, sino en la compra de los activos ya existentes con motivo de la venta de las empresas, dando lugar a que actividades estratégicas como los servicios bancarios estén hoy en día mayoritariamente en manos de capital extranjero. Hoy somos una economía abierta que crece lentamente y no ha sabido aprovechar la mayor mañana, Héctor. No ha sabido aprovechar la mayor parte de sus tratados con el exterior, ya que solamente tenemos una relación comercial intensa con nuestros socios de América del Norte, y perdemos posiciones año con año en otros mercados frente a nuestros competidores asiáticos. Podemos ver en la gráfica, de hecho, la magnitud de nuestra dependencia en las exportaciones con lo que tenemos con Estados Unidos, ¿no? En el caso de las importaciones, podremos decir que comienza ya hoy en día a marcarse una tendencia creciente de las importaciones provenientes de China, al menos según datos de este año, como podemos observar, pero al menos en el caso de las exportaciones, estamos completamente vinculados con Estados Unidos. Así pues, resumiendo un poco, en el periodo del 85 al 91, la estrategia gubernamental centró sus objetivos en las políticas de estabilización económica y en sentar las bases para la liberalización comercial que diera un impulso a la economía mexicana, basados en un esquema primordialmente exportador. Ello implicó el abandono de la estrategia de la industrialización por sustitución de importaciones, es decir, la generación de empresas para producir todo aquí en México, y a cambio se implementó un programa de liberalización y privatización, incluyendo al campo, cuya culminación fue la apertura comercial, como ya lo comentamos, consolidada con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio con América del Norte en el 94. No obstante, pese a que estas reformas tuvieron signos positivos en nuestra economía, para el 94 pues se presenta otra grave crisis que en cierta medida corresponde con los efectos imprevistos aunados a otras malas decisiones, como el llamado error de diciembre, que se conoce, que tuvieron dichas reformas implementadas y que, enmarcado en un contexto político nacional muy complicado, cabe señalar, generó condiciones adversas para México, creándose otra crisis económica que tuvo costos muy altos. La crisis del 94 y del 95, que muchos de nosotros, pues, conocemos. Esta crisis básicamente se debió fundamentalmente, entre otros factores, a los siguientes. 1. Aumento de capital extranjero previo a la crisis. México recibió flujos enormes de capital extranjero durante los años previos a la crisis del 94-95. Esto pues debido a las perspectivas favorables que presentaba ya la economía mexicana después de lograr cierta estabilización macroeconómica y de la implementación de importantes reformas estructurales de las cuales ya hemos hablado. Este aumento y confianza de los inversionistas hizo que permeara un ambiente de confianza sobre una economía que apenas se estaba reestructurando y recuperando. Todavía podríamos decir que nuestra economía estaba pues sujeta de alfileres. Número 2, déficit fiscal. Al ser un año electoral, se incrementó desmesuradamente el gasto público. Salinas debía garantizar la sucesión a favor del PRI. Para financiarse, se le ocurrió emitir tesobonos, un instrumento financiero de deuda de corto plazo, muy parecido a lo que son los CETES, pero lo atractivo de este instrumento, los tesobonos, era que en lugar de pagar los rendimientos en pesos mexicanos, estos pagaban en dólares estadounidenses. Así pues, estos instrumentos se volvieron muy atractivos para los inversionistas, tanto nacionales como extranjeros. De hecho, su popularidad llegó a tal grado que el peso mexicano estaba sobrevaluado por la compra de estos
tesobonos. Tercero, inestabilidad política. En 1994 se da el levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN, en Chiapas, quien le declaró la guerra al gobierno el 1 de enero del 94, como muchos recordarán. Posteriormente, el 23 de marzo de ese año se da el asesinato de Luis Donaldo Colosio, candidato presidencial del PRI para las elecciones de ese año. Posteriormente se dio el asesinato de José Francisco Ruiz Massieu, secretario general del PRI. Bueno, estos eventos pues causaron un gran temor, obviamente, entre los inversionistas, y ante el miedo de perder su dinero, pues optaron por retirar sus inversiones. Muchos de ellos en estos llamados tesobonos, pagaderos en dólares. Esto provocó que el gobierno mexicano tuviera que hacer frente a sus obligaciones, pero al no tener suficientes reservas en dólares, el gobierno mexicano tuvo que meter mano de las reservas internacionales del Banco de México. Esta decisión dejó a las reservas en niveles históricamente muy bajos. De hecho, hace poco recuerdo que Andrés Manuel que andaba queriendo meter mano, ¿no? Precisamente de las reservas internacionales. Punto número 4, el llamado error de diciembre. Cuando Ernesto Zedillo Ponce de León asume la presidencia, su gobierno busca maneras de detener la fuga de dólares de las reservas internacionales, precisamente. Como en aquel tiempo el tipo de cambio en México era flotante con un límite inferior y otro superior, una de las estrategias que se le ocurrió a Zedillo fue aumentar el límite superior un 15%, es decir, permitir que el dólar estuviera 15% más caro. Esto ayudaría a detener la fuga de dólares. No obstante, pues no fue así y no se detuvieron el retiro de inversiones. Este es el famoso error de diciembre, precisamente. Después de esto, pues la devaluación del peso fue tan grande que no podía mantenerse dentro de los límites razonables, por lo que tuvo que dejarse flotar libremente. Esto provocó el aumento dramático de las tasas de interés que, aunado a que los bancos habían otorgado préstamos en exceso por la poca regulación que existía en la época de haber sido reprivatizados, hizo que las deudas de muchas empresas y familias se volvieran completamente impagables. Después de esta crisis, podemos decir que existen dos características importantes que definieron la economía en el periodo que va del 95 al 2007, y son el rápido crecimiento después de la crisis que comenzó en diciembre del 94, aunque fue breve, cabe decirlo, y no fue prolongado, en virtud de la atención con que se respondió una vez estallada la crisis y, por supuesto, cometido el error. Y el otro es el hecho de que la economía mexicana creció en promedio al mismo ritmo que en los Estados Unidos. Hay que recordar ya que para esta época éramos socios comerciales de Estados Unidos. El Producto Interno Bruto Real por persona en edad laboral creció a una tasa anual promedio de 1.7 en México, la misma tasa que en los Estados Unidos. Esto se debió pues a que el gobierno de Ernesto Zedillo, quien gobernó del 94 al 2000, respondió a la crisis con medidas de austeridad fiscal. En este caso sí lo hizo, no como en el caso de López Portillo, ¿no? Que no hizo caso a esta situación económica. Incluso en enero del 95, el presidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, organizó un paquete de ayuda que le permitió a México mantener el acceso a los mercados financieros internacionales. Cabe destacar que Zedillo realizó importantes reformas al sector bancario, como por ejemplo el exigir a los bancos que utilizaran ahora sí prácticas contables más parecidas a las de la Organización para el Comercio y el Desarrollo Económico, la OCDE. Asimismo, fijó límites a los seguros de depósito y permitió que los bancos extranjeros adquirieran bancos mexicanos y creó reservas mínimas que dependen del riesgo de la cartera de los bancos. Ya para el año 2000, pues entra Vicente Fox en escena. Asume la presidencia de México emanado de una alianza entre el PAN y el Partido Verde Ecologista, siendo el primer presidente proveniente de la oposición, quien, cabe señalarlo, continuó con la misma inercia económica sin realizar mayores cambios.
Podemos destacar que el gobierno de Vicente Fox emprendió algunas reformas encaminadas a fomentar el crédito en la economía. En 2001 aplicó una reforma a la ley de concursos mercantiles en el tema de quiebras. Este cambio se hizo para evitar llevar ante los tribunales los casos de quiebra que al permitir que los bancos y los deudores celebraran contratos que excluyeran los activos dados en garantía de la masa de la quiebra del deudor. Esos activos debían cederse al acreedor. Otra reforma tuvo relación con el mercado hipotecario. Los gravámenes de bienes se sustituyeron por fideicomisos, en los que el banco debía fungir simultáneamente como fideicomisario y como beneficiario del fideicomiso. Es decir, si un deudor no paga, el banco puede desalojarlo y subastar la casa. Un tercer cambio fue dirigido a fomentar el crédito. Tuvo que ver con la digitalización de los registros de propiedad por medio de un programa piloto que se llevó a cabo en algunos estados del norte. Este proyecto inclusive todavía continuó con el sexenio de Felipe Calderón, pero no pudo concretarse. Hay una dificultad terrible en muchos temas, ¿no?, que se involucran con este tipo de proyectos. Esta reforma estaba dirigida a proporcionarles más información a los acreedores, dado que en México comúnmente no está casi claro si una persona que posee un terreno realmente tiene el título de propiedad o no. Finalmente, pues el gobierno de Fox permitió la entrada de más participantes en la industria bancaria. Por lo tanto, en sí, podemos decir que la situación macroeconómica de México, posterior al 95, mostró una mejora frecuente con diversos altibajos, pero sin un incremento sostenido, como lo podemos ver en la gráfica, ¿no?, en esa periodicidad de tiempo. En relación a las reservas internacionales del Banco de México, estas sí lograron irse incrementando después de haber tenido una baja sustancial, como podemos ver en la gráfica, ¿no? Incluso también para los años del 94, 95 fue que ya se otorgó la autonomía del Banco de México, lo que permitió que ya el gobierno no se despachara con la cuchara grande, ¿no?, de las reservas internacionales. Bueno, hasta este punto podemos detener el recuento histórico del próximo pasado de nuestra historia. Como podemos observar, después de las reformas implementadas en los años 80 y 90, la estructura y modelo económico de México y su operación, básicamente su esencia, sigue estando dentro de los marcos institucionales diseñados por este periodo que acabamos de revisar y se enmarcan dentro de un modelo de economía mixta, tendiente más al libre mercado. Si bien han existido cambios, pero no se ha trastocado mayormente el marco estructural e institucional de nuestra economía, ni su modelo de desarrollo, al menos hasta la actual administración, que se ha intentado y sigue intentando desmantelar diversos órganos reguladores. Bueno, después de esta revisión muy general de nuestro pasado cercano, es justo ver ahora nuestro rostro socioeconómico actual, ¿no? Bueno, México cuenta actualmente con una población que asciende a 126.014.024 habitantes, según cifras del INEGI en su censo realizado en el año 2020, lo que nos coloca en el lugar 11 en población a nivel mundial. Para el año 2022, la cifra estimada asciende a 127.792.000, cifras del Banco Mundial, dando un incremento poblacional en 2 años de 1.777.976 personas, y somos una población mayoritaria y abrumadoramente urbana, como lo hemos visto. La edad mediana poblacional en términos estadísticos es de 29 años. Somos una población relativamente joven. En relación a nuestra fuerza laboral, esta se ha ido incrementando con el paso de los años, salvo en el 2020, cuando la pandemia nos golpeó a nivel mundial drásticamente. Hoy en día, 62 de cada 100 personas de 12 años y más son económicamente activas, destacándose que la tasa de participación económica para el año 2000 fue de 75.8 en hombres y 49 en mujeres, según datos y cifras del INEGI. Es significativo, de acuerdo a estas cifras, que la participación de la mujer en los últimos
20 años se ha incrementado en un 19.1%. Esto puede deberse a diversos factores, entre ellos, pues, uno puede ser la tendencia en el incremento de la población de mujeres, como podemos ver en la gráfica de arriba, sí existe una tendencia a un mayor número poblacional de mujeres, así como en una disminución de las sociedades matrimoniales y el incremento también, el incremento de los divorcios, de donde se desprende que la población de mujeres tiende a depender económicamente en menor medida de la población varonil. Al respecto, cabe destacar que la estructura familiar pues también ha cambiado pues de un promedio de 7 hijos por mujer en 1950 para 2019, dicho promedio se redujo a 2 hijos por mujer. Ahora pasemos a los datos económicos. El valor total de los bienes y servicios que produjo la economía mexicana en 2021, lo que se conoce como el PIB nacional, equivale a 1.29 billones de dólares. Esta cifra nos coloca actualmente como la economía número 16 a nivel mundial por volumen de PIB. Cabe señalar que en el 2021 dejamos de ser una de las 15 economías más grandes del mundo. Éramos la economía número 12 en la primera década de este siglo, pasando del lugar 13 y 14 en la segunda década y ahora estamos en el número 16. Sin duda, algo está pasando. Nuestra moneda al 15 de julio pasado, según datos del Banco de México, tenía una paridad con el dólar de 20.61 pesos, con el euro de 20.72 pesos. Ahora vayamos a un tema muy sensible, que es la pobreza y la desigualdad. Actualmente estos son los datos. En relación a la medición del bienestar económico de la población mexicana, es decir, aquella que cuenta con un ingreso inferior a la línea de la pobreza, pasamos de tener en 2016 un 50.8% de la población total del país a un 52.8% para el 2020. Es decir, tuvimos un aumento en la línea de pobreza de 2 puntos porcentuales en 4 años, sin considerar aún, cabe señalar, las cifras negativas que está dejando la pandemia y la situación económica, la inflación tan alta que estamos viviendo. Es decir, cuando revisemos el impacto y las cifras de este año, las cifras seguramente pues habrán aumentado. Bajo este concepto, pero para el caso de la pobreza extrema, pasamos de tener un 14.9% en 2016 a un 17.2% en 2020, es decir, tuvimos un incremento de 2.3% en 4 años. A este respecto, cabe destacar que el Producto Interno Bruto per cápita es un muy buen indicador del nivel de vida en la población. Y el caso de México, según datos del INEGI, en 2019 fue de 9.9 dólares, siendo la ciudad de Mónaco para ese año en obtener el número 1 de la lista mundial con 189.5 dólares. India ocupó en ese año el último lugar con 2.1 dólares. Estos datos nos indican que los habitantes de México tienen un bajo nivel de vida. A ello se le une el hecho de que el salario medio de los mexicanos es uno de los más bajos del mundo. Por ejemplo, en la gráfica podemos observar la evolución de la pérdida del poder adquisitivo al comparar el salario nominal contra el salario real, teniendo para el 2017 una diferencia del 70% a partir de las cifras del 82. Si actualizamos esta cifra a cierre del 22, por el efecto inflacionario, seguramente esta cifra aún será mayor. En cuanto al índice de desarrollo humano que elabora las Naciones Unidas para medir el progreso de un país y que en definitiva nos muestra el nivel de vida de sus habitantes, para el 2019 este índice nos indica que los mexicanos se encuentran en el puesto 76 de una lista mundial. México para dicho año, o sea, 2019, obtuvo una calificación de 0.767 en una escala de 0 a 1. El país con mejor puntuación fue Noruega, con 0.7
0.954 y la peor fue Nigeria con 0.377. Solo 3 países latinoamericanos para ese año, para el 19, se encontraban en la tabla de países con desarrollo muy alto. Chile en el puesto 42, Argentina en el 48 y Uruguay en el 57. Cabe indicar que el índice de desarrollo humano tiene en cuenta 3 variables: vida larga y saludable, conocimientos y nivel de vida digno. Por lo tanto, influyen, entre otros factores, el hecho de que la esperanza de vida en México esté en 75 años promedio, su tasa de mortalidad es del 6% y su renta per cápita sea de 8.9 euros. En cuanto a zonas geográficas en donde se concentran los más altos índices de pobreza en el país, pues como casi todos lo sabemos, pues se encuentran mayormente en la zona sur de nuestro país. Se encuentran focalizados, aunque por supuesto tenemos zonas de marginación y pobreza en la parte norte y distribuido también en otros puntos del territorio nacional. No obstante, si bien esta distribución de la pobreza se focaliza en la parte sur, cabe destacar que México es un país cualitativamente muy desigual, es decir, presenta grandes contrastes. Existe un proyecto muy interesante del fotógrafo norteamericano John Miller sobre la desigualdad de la Ciudad de México desde las alturas, en el que se retratan los contrastes económicos o sociales de una de las ciudades más grandes del mundo. En las fotografías, por ejemplo, podemos apreciar la zona de Santa Fe, un lugar donde comulgan grandes contrastes que evidencian la desigualdad. Podemos ver las diferencias en estas imágenes. En estas otras podemos ver también la diferencia, una zona privativa donde hay canchas de buen nivel y en otro pues una cancha de tierra, ¿no? Llanero, por decirlo así, en términos más comunes, ¿no? Bueno, hasta este punto, con lo que hemos visto, podemos hacer el siguiente diagnóstico general. Hoy en día, aproximadamente 1 de cada 2 mexicanos vive en condición de pobreza y 1 de cada 10 vive en pobreza extrema. Esta situación parece ser, por lo tanto, una condición estructural. México ha presentado un bajo crecimiento económico, 1.2% anual per cápita en promedio en los últimos 20 años. El poder adquisitivo, como lo hemos visto en los hogares mexicanos, se ha visto reducido drásticamente y en incremento. Impera una enorme desigualdad que conduce a que México esté considerado como uno de los países con mayor inequidad en el mundo. Esto significa que el 10% más rico se queda con el 40% del ingreso, y mientras que un mexicano está entre los 5 hombres más ricos del mundo y otros 30 poseen una fortuna superior a los $1,000 millones, una fracción considerable de la población no accede a un nivel de vida que garantice un mínimo de bienestar razonable. Para concluir, pues ya nuestro conversatorio, al menos la parte de la presentación, me gustaría hacer la siguiente reflexión. Si analizamos nuestro desempeño económico próximo pasado en perspectiva histórica, el saldo no podría ser nada alentador ni favorable. Desde aquellas reformas implementadas que tenían por objeto llegar a una estabilidad económica y rectificar el camino de crecimiento económico, hasta el día de hoy, no podemos decir que haya alcanzado su cometido y logrado un crecimiento importante, ya que no hemos desarrollado mecanismos de distribución de dicho crecimiento, aun cuando ya han transcurrido muchas décadas. Después de puede ser preocupante que ni siquiera se ha intentado modificar el marco estructural sobre el que actualmente opera nuestra economía, es decir, no se ha cambiado el modelo de desarrollo actual, pese a las limitaciones que ha presentado. De hecho, es necesario subrayarlo, es de llamar la atención la persistencia de una conducción económica que ha dado pocos resultados en cuanto a crecimiento económico y distribución de la riqueza, sobre todo en esta, y es al mismo tiempo una de las razones, entre otras, que explica de alguna manera el triunfo de Andrés Manuel López Obrador en las elecciones presidenciales del 18, considerando de alguna manera el impacto discursivo que manejó durante su campaña, pregonando el eslogan de primero los pobres. Dicho eslogan, sin duda alguna, tuvo eco en la población, quienes han padecido las limitaciones de nuestro actual modelo económico.
Con lo anterior no quiere decir que el modelo sea malo de forma per se. En mi opinión, cumplió con un objetivo claro de tratar de responder a los ajustes requeridos por nuestra economía y se desarrolló de forma acorde a un contexto mundial y permitió a México participar en el proceso de globalización, insertarlo en el mundo. Sin embargo, ello no exime o anula aquellas diferencias o deficiencias o limitaciones que de manera evidente pues está presentando dicho modelo. Debemos de tener presente que a inicios del presente siglo, como resultado de los procesos de evaluación de las reformas estructurales implementadas en la década de los 80 y los 90, se han emprendido una serie de reformas económicas denominadas de segunda generación, que han intentado retomar el cauce del crecimiento económico sostenido. Sin embargo, es imperante reconocer que estas políticas solo han postulado la intensificación de las reformas implementadas de manera inicial, como la liberalización de los mercados, la apertura externa y la privatización, más que intentar cambiar el sentido de las mismas. Solo hasta la presente administración obradorista, cuyo cuño de gobierno no niega su esencia intervencionista en virtud de la formación política de Andrés Manuel, en el seno del priismo setentero, se ha pretendido de alguna manera trastocar el modelo económico, dando una participación más activa al gobierno en las actividades económicas de nuestro país. Ahí está su propuesto de reforma energética y, por supuesto, el proyecto de gas bienestar. Es justo reconocer, por lo tanto, que en términos de medidas de política económica, el resultado ha sido que se ha dejado todo el proceso productivo en manos de las decisiones del sector privado. En este sentido, volvemos al punto, no ha existido una revisión profunda de las estructuras económicas de México, elemento que la actual administración ha explotado políticamente de sobremanera, pues los esquemas distributivos de la riqueza solo se han realizado a través de apoyos mediante programas sociales, asistencialistas, que se traducen a su vez en clientelismo político. Es decir, no se han desarrollado políticas públicas encaminadas a redistribuir la riqueza mediante esquemas de impulso al fomento de las economías locales que permita a su vez reducir el incremento de la pobreza. Es, por lo tanto, importante revisar nuestro modelo de desarrollo y promover cambios estructurales que contemplen la implementación de medidas que atiendan la recomposición del gasto público, de improductivo a productivo, la utilización de una política monetaria para promover el crecimiento interno en actividades productivas, que es fundamental, y la generación de políticas industriales que impulsen y protejan los proyectos productivos a largo plazo. A manera de conclusión, respecto al panorama estructural de la economía mexicana, podemos afirmar que a pesar de que el panorama estructural de nuestra economía a lo largo de su historia reciente ha estado marcado por la presencia tanto de irregularidades en el ritmo de crecimiento como de la desigualdad en la distribución del ingreso, en los últimos 30 años estas características se han remarcado por la magnitud y consecuencia de las crisis económicas recurrentes que han impedido tanto la generación de un ritmo de crecimiento sostenido como la efectividad de la política fiscal en el combate a la desigualdad económica y la reducción de la pobreza. Estas características estructurales de la economía mexicana, conjuntamente con los errores y, cabe decirlo, omisiones de política económica en materia de promoción productiva, ha generado una dinámica de baja capacidad productiva del país, donde la función del gobierno en la economía mexicana pasó de ser un ente promotor del crecimiento por medio del gasto público a benefactor de procesos de liberalización económica. Como podemos entender, aún existen retos grandísimos en materia económica y la pandemia, aunado a las implicaciones y problemas consecuentes de nuestra estructura económica actual, más aparte lo que se está acumulando con las decisiones del gobierno obradorista, pues nos exige poner atención en ello, no dar por sentado realidades económicas de manera per se. En mi particular opinión, considero que es una obligación y una responsabilidad imperante en la actualidad que todo actor político deba proponer reformas estructurales a nivel que se requieren, no solo pequeñas soluciones que pudieran minimizar temporalmente o atenuar los problemas que fuesen
para atraer un electorado, como podría ser el implementar un seguro para el desempleo, que es bueno, pero no es una reforma estructural, sino buscar soluciones más profundas que permitan contener y reducir las desigualdades económicas y sociales que, como hemos visto, siguen persistiendo hasta hoy en día. Bueno, pues con esto termino la participación para pasar ahora, me parece, a una participación ya de los que están conectados en la reunión. Muchas gracias a todos por su atención. Excelente intervención.